Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Reflexiones con Jimena y hoy dándole gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí con ustedes, aportando una palabra que primeramente, como siempre lo digo, pasa por mí. Es importante que cuando enseñamos la palabra, para mí como maestra, que primero yo la haya aceptado, entendido y aplicado. Y en estos días precisamente me he estado sintiendo un poquito enfermo, un poquito como quebrado el cuerpo. No sé si es cansancio o algo, ando trabajando mucho tal vez allá afuera en el patio, pero las piernas me duelen y ay, como un ojo se me hinchó, bueno, varias cositas que han estado pasando que yo digo, oh my gosh, este cuerpo, pero estamos aquí perseverando porque primeramente tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero también contigo, y espero que realmente puedas escuchar estas palabras, la palabra de Dios, el entendimiento que me ha dado a través del Espíritu Santo, porque no es que yo lo invente, sino que es lo que Él me dice, me pone en mi corazón y lo quiero transmitir. Para los que antes me han conocido y han recibido enseñanzas de mi boca, es lo que yo siempre he procurado, y es de que primero yo lo viva. Y en este caso, le preguntaba yo al Señor, necesitamos esperanza. O sea, vemos situaciones, hay situaciones que no solamente pasan en nuestras familias, en la mía propia, sino también lo que está pasando en el mundo entero con la circunstancia de la salud, las circunstancias económicas, ahora la crisis también de seguridad y con todas esas incertidumbres acerca de la diferencia racial, que igual aunque somos hispanos no nos toca mucho, por lo pronto como extranjeros, vaya, pero hay crisis, estamos en una época como de movimiento, como que todo está shaky, moviéndose sin estabilidad. Y yo creo que muchos, así como yo, queremos oír una palabra de esperanza, y es la que hoy te quiero traer. Y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué palabra tú nos quieres dar? ¿Qué palabra hay para alentarnos? Para que aquellos que ya la conocen de pronto la recuerden y la puedan oír de una manera diferente y fresca, pero también una palabra que nos recuerde que tú eres fiel, que podemos contar contigo y que tú no nos vas a dejar, y que sobre todo, que tu palabra, todo pasará, mas tu palabra nunca pasará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo le preguntaba eso y me dio esto en Romanos 5, versículos del 3 al 5, con ese énfasis, pero quiero leerte todo el contexto, así que acompáñame en la Nueva Versión Internacional y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ok? Vamos juntos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y aquí es donde viene, y quiero hacer este corte, porque la primera parte está hablando de los resultados de la justificación. Ese es el título en la Reina Valera. Y la esperanza que nos da en tenerlo a Él es una esperanza de que nos gloriaremos con Él. Y Pablo nos habla mucho de eso ahí en Romanos y también en Corintios. Pero luego dice punto seguido, y no solamente en esto. Y ese y no solamente quiere decir que claro que nos vamos a glorificar con Dios y Él nos va a redimir y vamos a tener muchos beneficios en Él cuando Él venga por nosotros, o cuando nosotros vayamos a Él en la muerte, después de la muerte, y hayamos perseverado en la carrera y hayamos ganado esa corona de vida, porque de eso se trata todo esto aquí en la vida, aquí en la carne, aquí que estamos respirando en esta tierra. No es dejarnos guiar por los deseos de la carne y vivir conforme de ellos, sino que es también tener el regocijo de ver que aún estando en la carne podemos pasar pruebas y superarlas para ser agradables a Él. Entonces ahí es donde viene ese punto seguido y dice, y no solamente en esto, de que por la fe en Cristo Jesús vamos a tener ese encuentro con Él y vamos a vivir una vida eterna con Él por la fe, sino que aquí, hoy, mientras estamos aquí en la tierra y vivitos, es lo que vamos a lo que vamos a escuchar en lo que sigue del versículo del 3 al 5, es lo que vamos a perseverar. Entonces, es una palabra de esperanza, pero también es una palabra de tenacidad. Yo me considero una persona muy apacible. No soy una guerrera, así que vamos para adelante y echemos, aunque otros tal vez me catalogan de otra manera, pero mi carácter generalmente es apacible. Entonces, cuando yo, y le hablo al que me escuche,
que sea tal vez como yo, diga, ay, pero esto de Cristo, porque lo recuerdo cuando yo era una joven cristiana, yo le decía a mi maestra, yo le decía, pero esto es muy duro, esto de ser cristiano es muy duro, y ella me decía, pero es que es el camino estrecho, es el que lleva a la vida eterna, y es solo para valientes. Entonces yo decía, pero yo no soy tan valiente, esto está muy duro. Y ella me decía, es que no es en ti, no está en ti, está en lo que Dios te da a través de la fe en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra de esperanza es una palabra de aliento para que tomemos valor y sepamos que no viene de ti la fuerza, ni de ti está el ganar la batalla ni superar las pruebas, sino que hay un poder sobrenatural que nos toma para poder seguir, porque en nosotros no lo hay. Eso lo vamos a corroborar con algo que está escrito en 2 de Corintios. Pero primero leamos lo que dice Romanos 5, del 3 al 5. Leámoslo. Y dice así: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A mí me gustan estas palabras que escogí aquí en la versión de Nueva Versión Internacional, porque son un poquitito más claras. Y miremos la primera, es sufrimiento. La palabra sufrimiento, obviamente, no se trata solamente de sufrimientos normales, como porque, ay, no, estoy sufriendo porque fui a la cárcel porque me pillaron robando. Camán, eso no es sufrimiento, eso es consecuencia. O sea, aquí está hablando de sufrimientos específicamente relacionados a la fe. Por causa de tener fe, ¿qué sufrimientos tú estás pasando? En mi caso, al principio, yo tuve la persecución de que me decían fanática. En mi propia casa, mis propios familiares, porque pasaba tiempo leyendo la Biblia, dejé de ver novelas, dejé de ir a bailes y mi concentración total estaba en leer la Biblia y en orar, obviamente en tener una vida normal trabajando y algo de diversión. Entonces ahí hubo una persecución, ahí hubo un sufrimiento, me vi desplazada, vi que las cosas cambiaron. Cuando me critican porque cuando daba diezmo siendo madre soltera, cuando me decían, ¿por qué sirves tanto? Entonces, ¿cuáles fueron los sufrimientos? ¿Cuáles son, o en mi caso fueron, los sufrimientos que estás viviendo por causa de tu fe? ¿Acaso por causa de tu fe, al ser madre soltera, sufres al retenerte, o un hombre soltero también, al retener tus deseos de la carne y sostener tu soltería en santidad, aguardando a que llegue la pareja y el cónyuge y entregar su cuerpo en santidad después de matrimonio? ¿Eso es un sufrimiento? Eso es un sufrimiento de la fe, son pruebas. La prueba de esperar a que llegue el tiempo preciso. La prueba de esperar a no tomar un negocio ilícito, ni trabajar de manera los domingos irracional, 12 horas, no descansar y no darle a la familia el tiempo, porque la Biblia dice que es necesario que descansemos y le demos un día al Señor. Esas son pruebas, porque si te necesitas dinero y te están ofreciendo el trabajo precisamente el día de la iglesia, el día donde tú tienes que dejar de trabajar, no 7 días, sino 6, porque eso le agrada al Señor para tu beneficio. Esas son pruebas. Pruebas son cuando tú fallaste, cometiste un error, pero no debes de mentir y no vas a cubrir tu falla a pesar de la vergüenza o de las consecuencias, pero tú honras la verdad y por decir la verdad, entonces viene sufrimiento, persecución. Estamos hablando entonces de esas maneras de presionar al espíritu y el alma del creyente. ¿Para qué? Para lo que segundo viene, la consecuencia de soportar esos sufrimientos o esas tribulaciones. Y la consecuencia, según ahí en el versículo, dice que es la perseverancia. Vas a ganar la perseverancia. Esa perseverancia quiere decir que es paciencia resistente. Eso quiere decir que no te quebrantas. Eso quiere decir que te permaneces firme en tu fe y no te retiras. No dices, no, como algunos dicen, no, esto está muy difícil para mí, mejor yo me retiro. Muchos han venido a los pies de Cristo, pero pocos son los que perseveran, precisamente por esto. ¿Por qué? Porque en estas tribulaciones y en estas situaciones donde se prueba el carácter por causa de la fe, entonces es donde nosotros somos
probados en que sí creemos realmente, en que realmente hemos puesto nuestra confianza en el Dios que es sanador, en el Dios que es justo, en el Dios que es fiel y que permanece fiel a su palabra y a sus promesas. Y nosotros entonces ahí nos vemos de que si nosotros no tenemos una perseverancia y pacientemente esperamos a que las cosas pasen, a que aunque yo no ceda a la tentación o a la presión, yo voy a tener una recompensa, aunque aparentemente parezca pérdida. Eso es perseverar con fe, es perseverar con afirmación, es perseverar con carácter. Por eso la consecuencia de nosotros soportar las pruebas es crear un carácter maduro, que es lo que le llaman lo que produce prueba. En la Reina Valera, cuando dice produce prueba, se refiere es a un carácter probado. O sea, como cuando se probaba los metales finos, a ver si eran real, que era oro fino, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando nosotros logramos pasar estas pruebas, tú vas a lograr tener un carácter maduro, un carácter que de verdad va a mostrar que tú, pase lo que pase, véngase lo que venga, tú vas a permanecer en la fe. Y ahora en los tiempos, dice que los tiempos antes de que venga el Señor Jesucristo, los tiempos van a ser malos y el amor de muchos se va a enfriar. Y por tanto, entonces, cuando Él venga, esos que se van a enfriar no se van a ir. Y yo creo que ahora es un llamado de alerta a que, a pesar de las circunstancias, amados, si tú crees en Cristo, si tú lo conoces a Él, si tú has dicho que amas a Jesús y que amas a Dios, es tiempo de que nos pongamos firmes en la fe y soportemos todas las vicisitudes que están pasando, que le demos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que nos permite tener, pero que a pesar de las circunstancias, sea enfermedad, sea financiero, sea cosas familiares, sean aún cosas personales, íntimas de tu corazón, tú le puedas decir a Dios: tú eres mi Señor, mi Redentor vive y yo permanezco aquí, yo permanezco amarrada a ti, yo no me separo de ti, porque yo sé que tú eres mi Redentor. Entonces, si nosotros logramos permanecer aferrados a Él y nos amarramos, antier vi una película viejísima acerca de un tornado y los que querían meter unas maquinitas para que pudieran medir la velocidad y acertar cómo eran los tornados cuando vinieran, yo decía, pero ¿cómo van a poder prevenir algo de un efecto natural? Pero ellos ahí casi que se metían a suicidio, pero me asombró mucho y lo traigo a colación en esta enseñanza. Es que ellos se metieron casi al ojo del huracán, o el huracán los alcanzó y ellos estuvieron en el centro del ojo del huracán, pero ellos se amarraron firmes con un cinturón a su cuerpo, amarrados a algo, a una estructura que tenía fondo, estaba enterrada profundamente. Y eso es como cuando nosotros, si estamos amarrados a Dios y tenemos raíces profundas en Él, podrá venir en la tormenta más tremenda y podremos estar nosotros en el ojo del huracán, en el centro mismo de todo el desastre, y no nos va a jalar, no nos va a perder. Tal vez saldremos heridos, tal vez saldremos agotados, pero no nos vamos a perder, porque nosotros tenemos que abrazar sus promesas. Por eso Él dice que el carácter probado produce esperanza. ¿Y qué es esa esperanza? La esperanza es no solamente fe, la esperanza no solamente es creer, la esperanza es estar certero. La esperanza te da ánimo, la esperanza te da esperanza, te ayuda a esperar a que las cosas se cumplan. Y yo creo que hoy es tiempo de que tú y yo levantemos los ojos a los cielos, porque de ahí viene nuestra ayuda, del Creador del cielo y de la tierra, que habita en la altura y en la santidad, y lo miremos cara a cara y le digamos: yo sigo creyendo en ti, yo sigo esperando en ti, a pesar de las circunstancias. Yo sé que tú eres fiel, que tú cumplirás. No importa las circunstancias, amado. Dios es fiel. Su palabra va a hacerse, porque está escrito. La palabra de Dios dice que todo pasará, tierra pasará, todo, mas su palabra no pasará. Que Él es fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, que su fidelidad
es su carácter inadudible, o sea, no hay duda de su fidelidad. Entonces, cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes esa esperanza fundada en Cristo Jesús, no solamente tienes salvación y vida eterna, tienes esperanza aquí, porque a través de Él mismo, y ahorita lo vamos a ver cómo, pasamos esas pruebas, templamos nuestro carácter, maduramos en nuestro carácter cristiano, pero tenemos la certeza, como Abraham, que aún él no vio cumplida la promesa, pero la promesa se cumplió. Y hoy lo llamamos el Padre de la Fe, porque él murió creyendo en que Dios le iba a cumplir su palabra. Y es lo que hoy nosotros tenemos que amarrarnos y tenemos que sostenernos en eso, de que Dios no te dejará y Dios no te desamparará, que Él no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, sino que Él es fiel y Él cumplirá y Él no te dejará. Él no va a dejar que tus hijos mendiguen pan, Él no va a dejar que venga sobre de ti un hijo de Dios justo, un hijo de Dios que se mantiene firme amándolo y que se entrega en oración. Ese hijo de Dios, aunque venga el mal, sabe que de ese mal vendrá un bien. Y tiene la certeza que Dios está en control. Y eso hará que no se suelte y nunca se suelte del Señor. Así que esa es la palabra de esperanza. Y quiero dejarte con 2 Corintios, en el versículo 9 del capítulo 12. Y la palabra del Señor dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre de mí el poder de Cristo. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que aplicar. Si estás en medio de una prueba, si estás en medio de una circunstancia que por causa de tu fe ha tocado a tu puerta, y tú tienes que permanecer firme a tus creencias, a los principios de Dios. Tú no vas a violar los principios de Dios por causa de esa prueba, porque primero está honrar a Dios, primero está el glorificarlo a Él. Tú no vas a mentir, tú no le vas a decir sí al pecado, tú no vas a denigrar de decir no soy hija de Dios o no creo en Jesús, sino que tú vas a permanecer y estás permaneciendo fiel a Él, alabándolo a pesar que tal vez la nevera no esté llena, glorificándolo, porque por todos estos lados de esta Biblia dice glorifícalo, aglérate, gózate en medio de las pruebas, porque sabes que Dios tiene algo mayor. Si tú permaneces en eso, yo te aseguro, amado, yo tengo la certeza, porque es la misma certeza que ya he vivido de testimonios pasados y estoy ahora parada esperando en eso, en que Él va a cumplir. Y yo lo seguiré alabando a pesar de. Yo no veré el milagro ahora, pero yo sé que lo sigo alabando. Yo tal vez no lo miraré cerca, pero yo sé que Él cumplirá. Y yo no voy a dejar de buscarle, yo no voy a dejar de servirle, yo no voy a dejar de enseñar su palabra, aunque las cosas que vean tal vez no sean lo que yo diría, o más bien diría hoy que es una prueba por causa de la fe. Entonces, tengo esperanza. Tengo no solamente un carácter probado y una madurez espiritual, sino que tengo esperanza. ¿Por qué tengo esperanza? Porque Él ha derramado, ahí dice, Él ha derramado su amor sobre de mí, si tú sigues leyendo. Y ese es el testimonio para poder seguir adelante, de que Él me conoce. Él conoce cuál es mi debilidad, así como la tuya. Él sabe en qué estás tú, flojo, triste o quebrantado. Y cuando tú le entregas esa debilidad y cuando tú eres sincero con Él, Él se va a glorificar en esa debilidad. Porque para eso es que es su gracia, para eso es que lo hemos amado y que lo estamos buscando, para que se glorifique en lo que nosotros no podemos. Así que eso es con la reflexión con que hoy te quiero dejar y te quiero decir estas preguntas. ¿Pasarás la prueba? ¿Acaso eres suficientemente maduro espiritual para poder decirle a Dios, a pesar de, aquí estoy, te sigo amando y te sigo sirviendo? ¿Y acaso dejarás que una dificultad por causa de la fe te separe de Él o te amarre más a Él? Yo te quiero dejar con esto, pero sobre todo con decirte que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que Él no dejará caído al justo y que no dejará que sus pies
bajen al resbaladero, sino que los sostendrá con su mano derecha. Mantente firme, mantente seguro que Dios está contigo, que Él no va a dejarte, que Él no te va a fallar. Y sobre todo, que cualquier cosa que te pase, Él está en control. Él sabe todas las cosas. Si tú permaneces siendo fiel, Él ya ha sido fiel bastante antes y lo seguirá siendo fiel. Así que Dios te bendiga, échale ganas, mantente fuerte y cobra ánimo en el nombre de Jesús.